Vamos a conversar con Raúl Sor una vez más de China. China es un tema que Raúl lo maneja pero muy bien, pero esta vez no necesariamente por China, sino por la visita del presidente Lula da Silva de Brasil a China, después de que han ido ya varios personeros a reunirse con las autoridades chinas en un momento en que el mundo está tremendamente convulsionado y empiezan los países a alinearse sobre las llamemos así, las que son cabezas de ideas o cabezas de economías que son tremendamente importantes para el mundo en estos momentos. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando, sí. Llegó a China, está en Shanghái el presidente Lula, y fíjate, un primer antecedente, él debió haber viajado el mes pasado, pero se contrajo una neumonía, la enfermedad le impidió viajar y el periplo quedó postergado y todo el mundo se preguntó, bueno, ¿cuándo se va a realizar? Porque los compromisos de ambos mandatarios son complicados, no se abre un espacio así de una semana a la otra. Sin embargo, en la primera ventana, en la primera oportunidad, ya Lula está en China. Y eso te dice volúmenes sobre el interés que tienen ambos países en discutir sus distintas agendas. Y para China, naturalmente, el interés es ampliar sus ventanas, sus relaciones en el mundo, y para Brasil, especialmente más que la relación política, que también es muy importante, hay una relación económica fundamental para Brasil. China es su principal socio comercial en términos de compra a Brasil. Brasil le vende soja y hierro en grandes cantidades, además de una serie de otros productos, principalmente materias primas, y Brasil le compra una cantidad importante, pero inferior a China, especialmente de productos industrializados, es decir, manufacturados. De manera que ambos países tienen un gran interés. Brasil está pasando por una situación económica complicada, de manera que está buscando fuentes de financiamiento para una serie de proyectos y, por lo que han anticipado, van a discutir 20 áreas de cooperación, 20 grandes proyectos. Lula ha ido con un séquito enorme de más de 200 acompañantes, la mayoría de ellos empresarios brasileños, naturalmente, interesados en contratos con China. Y eso te dice también cuáles son las expectativas enormes que tiene Brasil. Y los proyectos van desde la construcción de centrales hidroeléctricas por parte de China en Brasil, puertos, y, por ejemplo, Brasil van a discutir un proyecto de producción conjunta de satélites entre Brasil y China. Brasil tiene una industria aeroespacial interesante, que ha estado un poquito pasmada, en parte por restricciones internacionales, pero pese a ello Brasil tiene un know-how, una tecnología que le permite establecer estas cooperaciones, y lo que van a trabajar en el campo satelital, por ejemplo, es un satélite que puede operar a través de las nubes y que va a servir, entre otras cosas, para monitorear el Amazonas. Muy buena noticia. De manera que hay una expectativa muy grande cuando mañana se reúna el presidente Lula con el presidente Xi Jinping, el presidente chino, y hagan los anuncios de todos los acuerdos a los que han podido llegar. Y un tema que van a discutir, y no sabemos si van a llegar a un acuerdo, pero es muy importante, es la posibilidad de firmar contratos entre Brasil y China en sus respectivas monedas nacionales, es decir, no tener que pasar por el dólar. Y esto, si se concreta este acuerdo del cual se ha hablado mucho, sería un golpe al plexo, por así decirlo, para el dólar, porque esta modalidad podría ser imitada por otros países.
Y esto es en parte para zafarse del control que ejerce Estados Unidos a través del sistema bancario internacional, a través de este mecanismo que se llama SWIFT. Esto lo alterarían, tendrían su propio mecanismo entre Brasil y China para su comercio bilateral. Sí, ahora creo que Bolsonaro también tuvo un contacto con China, ¿no? Bueno, un contacto más bien negativo. Es cierto que se mantuvo el comercio y habían intereses comunes, pero Bolsonaro fue calificado como el dictador del Caribe por China, el Trump del Caribe, porque Bolsonaro tuvo una política muy, pero muy cercana y de gran admiración hacia el presidente Donald Trump, y trató de enfriar las relaciones con China, tal cual lo hizo Trump, y por lo tanto no un quiebre, pero sí un enfriamiento muy significativo durante el periodo del presidente Bolsonaro. Pese a ello, los intereses comunes y el volumen del comercio entre China y Brasil es tal que, independiente de la voluntad de los mandatarios, esto tenía una dinámica propia. Pero claro, fue un frenazo. Y lo que te decía al comienzo, el interés enorme de China y de Brasil por tener esta reunión es muy significativo. Y claro, esto también refuerza mucho a otra institución que son los BRIC, que son esta serie de países, entre los cuales está India y está Sudáfrica, y que Rusia, y que quieren tener comercio y se han ido organizando para tener una red, no diría alternativa a Estados Unidos, pero sí con mayor autonomía. Y eso es lo que busca Lula, es no necesariamente alejarse de Estados Unidos. Él ya estuvo en Estados Unidos, no recibió una recepción tan apoteósica como la que le han dado en China, pero, Lula es un gran político, y Lula creo que lo que marca es un retorno a la gran tradición diplomática de Brasil. Itamaraty, el nombre de la Cancillería brasileña, tiene una gran reputación en América Latina y el mundo como una diplomacia de primer nivel internacional, muy acucioso, con una gran capacidad operativa. Yo creo que Lula está tratando de restablecer aquello que Bolsonaro prácticamente en su periodo demolió, y muchos de los mejores embajadores de Brasil dejaron el servicio público, de manera que hay un trabajo de restauración que está a la vista. Y entre otras cosas, cuando Lula dejó el gobierno, Brasil estaba, por decirlo de alguna manera, en el centro del mundo, con excelentes relaciones con Estados Unidos, pero de primer nivel, especialmente en su momento con el presidente Obama, que no tenía más que flores para Lula, y con una serie de otros países. Y en América Latina era sin duda alguna el país decano desde el punto de vista diplomático. Y reconstruir eso no va a ser fácil. Además, hay un parlamento hoy día relativamente hostil a Lula, así que va a tener que conseguir aprobación para alguna de sus propuestas, pero este viaje a China es una muy buena movida, en primer lugar para Brasil y para asentar su voluntad de independencia y de jugar de acuerdo a sus intereses, no en contra de ninguna nación, pero tratar de consolidar el interés brasileño. Sí, interesante el que tú señalaras que quiere explorar con China una de las materias en las cuales, por ejemplo, los grandes superpoderes, incluyendo Rusia, incluyendo Estados Unidos, se ponen muy saltones cuando hay terceros países que no los incluyen y que empiezan a hacer de alguna forma tratos y potenciales acuerdos en materia espacial, de tecnología espacial. Eso lo hemos conversado acá. Han habido molestias
tanto los rusos por su parte como por los Estados Unidos por su parte, incluso con advertencia a países que morigeren un montón de esas cosas, porque esa tecnología de punta, bueno, conlleva a otras tecnologías también en otras áreas y particularmente las bélicas, y de repente tú estás haciendo cohetes y que pueden ser la base de un cambio medular en tu estructura misilera, por ejemplo. Efectivamente, y como tú bien señalas, los países que tienen el monopolio de estas tecnologías son muy celosos de conservarlas, es decir, no quieren que entren nuevos socios. Así es, pues. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa con Lula. Tenemos libro hoy día jueves, Raúl. Así es. Tenemos un libro que se llama Cloud Money. Es decir, Cloud Money significa dinero de la nube. Y bueno, todos los que dinero oscuro más bien saben algo de computación saben que mucha de la información se va a la nube. Es decir, a una memoria que está fuera del computador. Pero no es en inglés, ¿o sí? No, es en castellano. Ah, ya, no el título es en inglés. Claro, y el nombre del autor también hace pensar, es Brett Scott, sí, el autor, y esto es efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras. Esa es la bajada del título, y lo que trata de este libro, que es muy interesante, es justamente el esfuerzo que están haciendo una serie de grandes empresas, entre ellas Amazon, por mencionar alguna, por erradicar el dinero moneda, es decir, tratar de que el mayor número de transacciones se haga a través de tarjeta, se haga a través de Internet y se hagan pagos automáticos. Y esto todo se presenta como una campaña para mayor libertad, para mayor eficiencia del sistema, que en alguna medida podría bajar costos. Pero el autor, Brett Scott, tiene muchos reparos, y ese es el eje del libro. Dice, sí, eso es verdad, pero también hay un aumento exponencial del control que tienen las empresas que nos ofrecen el dinero virtual, es decir, el hacer transacciones a través de Internet o criptomoneda, porque la trazabilidad es muchísimo más grande. Si tú pagas al contado, bueno, nadie se entera o tiene por qué enterarse quién fue el comprador, cómo lo hizo. En cambio, cuando tú utilizas los medios electrónicos, dejas miles de huellas. O sea, y a través de esa trazabilidad, argumenta Brett Scott, te pueden ir no asfixiando, pero sí cercando y conocer tus padrones de consumo e irte presionando y hasta algún punto hacerte prisionero de esos abastecedores. Por lo tanto, él alerta, y digamos a lo largo de diversos capítulos da una serie de ejemplos sobre los peligros que entraña tratar de deshacernos del dinero monetario al que estamos acostumbrados y pasarnos mayoritariamente a intercambios virtuales a través de este dinero de la nube, y por lo tanto él dice, cuidado, es decir, también tenemos que defender nuestra libertad y no ser horquillados en algún momento por estas grandes empresas que, digamos, tienen a través de una serie de mecanismos, pueden irte virtualmente asfixiando y transformándote en un vasallo, obligándote a consumir de ellos. Por ejemplo, hoy por hoy, cuando tú vas a comprar, lo primero, muchas veces te dicen, oiga, pero dígame, haga la transacción por su teléfono, denos el código. Y a través de eso están asegurando de que tú les vas a dar digamos, acceso permanentemente a tu teléfono, y por lo tanto ellos te bombardean sistemáticamente con publicidad. Sí, ahora eso se enfrenta, a mi modo de ver, de una manera
racional, que es el que progresivamente y cada vez en forma más acelerada exista educación universal digital. Exista educación donde cómo operan las cosas, cómo te protege, porque tú te puedes proteger. Tú puedes incluso comprar con las tarjetas y todo lo demás si es que sabes cómo hacerlo, sin necesidad de dejar demasiada huella, y puedes evitar recibir montones de cosas que te llaman y te piden y te cosas porque alguna vez compraste en algo, si es que tú sabes cómo manejar digitalmente tus propias herramientas. Solo que muchos de nosotros sabemos cómo comprar, pero no sabemos efectivamente cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Estoy preparando, a ver, para algún momento más tarde en el año, incluir una sección semanal de cultura digital, cómo entender qué hacer para utilizar sin que venga un boomerang en contra tus herramientas digitales, y para eso estoy en conversaciones con una persona que ha estado aquí varias veces, Mario Saavedra, que es un gran tequi en esto y que sabe mucho de cómo enseñarle a las personas a poder usar la tecnología digital, precaviéndose de que allí donde va no se transforme eso en un boomerang que efectivamente lo haga prisionero de eso. Así es que me parece súper interesante el libro al respecto. Sí, bueno, Brett Scott estaría totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que él básicamente dice. No está en contra de la tecnología per se, sino que dice hay que saber cómo utilizarla. Por lo tanto, esta iniciativa que tú adelantas, muy bienvenida. Ojalá. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Nos vamos, lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos el domingo en Tolerancia Cero.